Buenas noches, nosotros somos el grupo Picol Finance, conformado por Andrés, Alexis, Romel y quien les habla Juan Gabriel Barrero. El día de hoy les vamos a presentar nuestro portafolio de inversión, que consiste en dos acciones y un bono. Las dos acciones que escogimos son Twitter y Facebook. Les voy a mostrar cómo armamos nuestro modelo de inversiones. Primero que todo, miramos las fechas de las inversiones, donde valoramos las acciones de acuerdo a la tendencia del mercado. Miramos a partir de cuando las acciones se comenzaron a estabilizar después de la crisis del coronavirus. Así que realizamos una fecha estimada del 18 de marzo. Descargamos los datos a partir de esta fecha. Esto es para las acciones de Twitter y esto es para las acciones de Facebook. Como pueden observar, descargamos las fechas desde el 18 de marzo hasta el 5 de junio. Esto es para la primera semana. Primero que todo, colocamos las fechas y organizamos los precios de las acciones por fecha. Posteriormente calculamos los rendimientos de dichas acciones, los cuales se muestran. Los organizamos y calculamos el valor esperado y la desviación estándar. Después armamos la matriz de correlaciones y luego armamos la matriz de covarianzas. Con estos datos hicimos el portafolio de mínima varianza, el cual se muestra en esta parte. Con el portafolio de mínima varianza calculamos un retorno esperado de menos 0.77% y un riesgo de 2.8% para la primera semana. Para la segunda semana hicimos un análisis similar, pero cambiando las últimas fechas, donde hallamos el portafolio de mínima varianza, que fue similar al de la semana anterior, pero con un riesgo diferente de 2.87% y un retorno esperado de menos 0.66%. Para la tercera semana colocamos las fichas y el portafolio de mínima varianza se mantuvo. El riesgo varianza ahora es de 2.74% y un retorno esperado de menos 0.68%. Para la última semana, colocando las fechas de los días anteriores, hallamos un riesgo de 2.76% y un retorno esperado de menos 0.51%, lo cual indica que aumentó el retorno esperado, sin embargo aumentó un poco el riesgo y el portafolio de mínima varianza cambió significativamente. Estos fueron los datos analizados en cuanto al modelo. A mí me toca explicar el perfil de riesgo y la estrategia utilizada por el equipo. Bueno, en nuestro caso nosotros optamos por invertir principalmente en acciones de Facebook y Twitter, debido a que desde el inicio de la pandemia, es decir, desde el aislamiento social que hubo en Colombia, ha habido un aumento continuo en el valor de las acciones de estas dos empresas. Como se puede observar en este gráfico, este es el valor de las acciones de Facebook y estas de Twitter, desde el 18 de marzo del 2020 hasta el 11 de junio, bueno, 10 de junio. Y bueno, yo creo que el perfil de riesgo que nosotros hemos asumido ha sido un perfil algo conservador, porque a pesar de ser valores de renta variable, han demostrado tener un valor más o menos fijo, que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, de estos meses, y a su vez por el bajo riesgo relativamente que representan. Bueno, la estrategia que nosotros utilizamos fue, luego de hacer los cálculos, otorgar un 86% de la inversión a Facebook y un 14% a Twitter. Yo diría que esto se obtiene debido a la variabilidad que hay en el valor de las acciones de Facebook. Si bien es cierto, son muy superiores al valor de las acciones de Twitter, representan una mayor variabilidad como se puede observar. Mientras que Twitter, a pesar de tener menor valor, tiene un valor casi similar, muy poco variable, pero que va aumentando con el tiempo. Entonces, yo diría que esa es la razón por la cual se obtienen estos valores de inversión. Paso a comentarles las jugadas generadas en la plataforma dentro de estas 4 semanas. Principalmente en la plataforma nosotros jugamos con dos únicas cuentas de acciones que fueron Facebook y Twitter. Intercalamos entre ellas en la compra y venta. Respecto al tema de la primera compra que nosotros generamos al realizar el análisis, fueron aproximadamente unos $10,000, que pues equivalía a un 1% de todo el capital que teníamos, bueno, como grupo. Dentro de las acciones que se hizo en la compra en la primera oportunidad, se compró 400 acciones de Facebook y 400 acciones de Twitter. Al finalizar, este resultado de esta compra, nos dimos y vimos que se generó una ganancia
de aproximadamente unos $8 por cada acción en Facebook y $1 por cada acción en Twitter. Ya pasando a la segunda semana, lo que nosotros generamos, por así decirlo, la continuidad con esas acciones en la compra y venta, tuvimos pues una continuidad, perdón, una composición porcentual de un 15% de Twitter y un 85% en Facebook respecto a las acciones, ya que llegamos a vender acciones en Twitter por el hecho de que estaba yendo a la baja. En la semana 3 de nuestras jugadas tuvimos una rentabilidad que la calculamos en un 0.07% en nuestro portafolio, ¿no?, respecto a nuestro capital total, haciendo una compra de 400 acciones en Twitter, ¿sí?, y una venta de acciones en Facebook que pues nos estaba generando valor en ese entonces. La composición final en la semana 3 fue de un 14% en acciones en Twitter y un 86% en acciones en Facebook. En la semana 4, nuestra composición del portafolio, de la parte final, en la compra y venta que nosotros generamos, fue de un 35.38% en Twitter y 64.3% en Facebook, que hasta a ese entonces teníamos como ganancia, ¿no? Cabe detallar de que todas estas jugadas, tanto de compra y venta, solo fueron realizadas en dos cuentas de acciones, ¿no? En este caso fueron empresas de redes sociales únicamente en un 100%. Nuestras jugadas de forma general tuvieron una ganancia de $1.925. Con ello llegamos a concluir con el tema de nuestras jugadas, ¿no?, hasta este momento. El bono, sus características son las siguientes. El bono fue emitido por un valor de maduración de 1.000 millones de pesos y con un cupón del 10%, con una tasa mínima de retorno de 3.7800%. Está identificado con la siguiente nomenclatura, que es TFI T 16240724. Fue emitido por el gobierno del presidente Iván Duque el 24 de julio del 2008 y vence el 24 de julio del 2024. ¿Sí? Se nos fue ofrecido por un valor de 1.300 millones de pesos, el cual fuimos a revisar y hacer las respectivas cálculos, y si el bono nos da con un valor de prima de 310 millones de pesos, 0.67.515 pesos. ¿Sí? Entramos a negociar entre el precio sucio y el precio limpio para tener de ganancia el interés acumulado, que sea lo mínimo que podamos adquirir. Se cerró la negociación por el precio limpio de 1.244.588.063 pesos. Ese mismo día que lo adquirimos, que fue el 19 de marzo del 2020, en las horas de la tarde volvimos a negociarlo y lo negociamos por el mismo valor que tenía el precio sucio de 1.310.067.515 pesos. Allí obtuvimos un valor, una remuneración de 65.000, o ganancia de 65.479.452 pesos. Como pueden apreciar, aquí están todos los cálculos y se puede verificar el valor y la ganancia que se tuvo de 6.5479%. El bono igual están ofreciéndolo más con otros valores, porque el bono en sí está por 46.000 millones de pesos en total. Entonces veremos si podemos seguir invirtiendo en ese mismo bono y a seguir teniendo ganancia mínima de interés acumulado, o un poco menos o un poco más, dependiendo de la negociación, sin dejar que esto varíe mucho al nivel de comprarlo o venderlo. Muchas gracias.